Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de XHGDL Radio y a mis amigos huerterinos de Five Mini Huertos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Mi Huerto. Y bueno, pues el día de ayer no pudimos hacer la transmisión. Ando ahorita colaborando con una empresa que le estamos poniendo huertos escolares a los niños de las primarias, también el jardín de niños y secundaria. Y bueno, pues no alcancé a llegar a tiempo para hacer la transmisión, pero bueno, pues lo moví para el día de hoy y pues aquí estamos. Y si tú no me conoces, pues yo soy Fabi Torres o Five Mini Huertos. Y pues me encanta este maravilloso mundo de los huertos en casa, de cultivar alimentos en casa, del contacto con la tierra, de la reconexión con la madre naturaleza, que es lo más importante que yo he visto en esto de los huertos. Y bueno, pues lo comparto con la gente para que pues se animen a cultivar alimentos en casa, para que vean lo maravilloso que es esta actividad. Y bueno, pues aquí estamos y el tema que les traigo el día de hoy es el balance y deficiencias en nutrientes. Básicamente es pues la importancia, ¿no?, que tiene el que una plantita tenga todos los nutrientes adecuados desde que están en pleno crecimiento. Y aquí a lo mejor pondría de similitud o de comparación, ¿no?, también el crecimiento de un niño. En una plantita se ve mucho más fácil que el crecimiento con un niño, porque en una plantita, si desde un principio no tiene todos los nutrientes necesarios, la plantita no crece, no crece, se ve débil, se ve de color como muy opaco, como muy transparentoso incluso. Entonces, pues necesita, algo le está faltando, ¿no? Le está faltando para que crezca adecuadamente esta plantita, ¿no? Entonces, en el caso de los niños pues es igual, nada más que los niños pues como quiera siguen creciendo, o como no, o como los vemos más lento, pues no nos percatamos tanto de cuánto están creciendo. Y pues salúdame, si te estás conectando puedes saludarme para ver quién se está conectando y saludar. Hola Angus, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bonita tarde también. Qué gusto que andes por aquí. Me da mucho gusto, como siempre. Y bueno, pues les comentaba, entonces imagínense, si en una plantita la cantidad de nutrientes es muy indispensable para que crezca adecuadamente, pues seguramente también en un niño, ¿no? En un niño también, pues si no está alimentándose adecuadamente, si está alimentándose de mucha comida chatarra, etcétera, pues no va a crecer inadecuadamente. Pero bueno, eso es como otro tema, los alimentos que les damos a los niños. Y en el caso de las plantitas, son tres los factores como los más importantes para que la planta esté adecuada, está creciendo adecuadamente, esté en un ambiente adecuado, pues para que esté saludable, crezca como debe ser, crezca rápido. Y bueno, estos tres elementos, pues uno es la cantidad de sol que está recibiendo, que sea la adecuada, de acuerdo a la planta que tenemos cultivando. La otra es la cantidad de agua y el tipo de sustrato, porque la cantidad de agua, bueno, pues eso es como muy obvio, ¿no? Todos sabemos que pues si les falta agua a las plantas, pues muy difícilmente van a poder absorber pues sus nutrientes, ¿no? Entonces, pero sin embargo también el tipo de sustrato, si no es el adecuado, puede ser que esto le dificulte a la planta el absorber la cantidad adecuada de agua, o absorberla, o se seca muy rápido, por ejemplo, deja ir muy rápido el agua, entonces la planta no alcanza a absorber adecuadamente, o que la misma tierra no esté absorbiendo la cantidad de agua adecuada, ¿no?, la necesaria, ¿no? Entonces también puede ahí afectar. Y el número 3 son los nutrientes. Entonces estamos hablando del sol, la cantidad de sol, el agua y sustrato, yo lo pondría junto, y los nutrientes. Entonces, si alguno de estos tres elementos no está funcionando adecuadamente, bueno, pues el crecimiento de nuestra plantita se va a ver afectado, ¿no? Se va a ver comprometido,
no va a crecer la plantita adecuadamente y puede ser que no, pues que no nos dé fruto, que no nos lo podamos comer, se enferme muy fácil, etcétera. Entonces, por ejemplo, bueno, si tenemos estos tres elementos en balance, los tenemos adecuadamente, bueno, pues nuestras plantitas van a crecer rápido y se les va a notar que están saludables. ¿Cómo notamos que es saludable? Pues porque van a tener un color oscuro, verde oscuro, homogéneo, ¿no? Porque puede ser que sí se tenga un verde oscuro, pero que tenga algunas manchas, por ejemplo. Entonces ya esto no necesariamente es que esté adecuado. Y por ejemplo, si tenemos una plantita, déjenme silencio las notificaciones. Si tenemos, por ejemplo, una plantita que no tiene nutrientes y por ejemplo está a la sombra, puede ser que en la sombra no notemos, no nos percatemos de que le están faltando nutrientes, porque en la sombra, como no está en el sol directamente, la planta no está haciendo la fotosíntesis adecuadamente, no adecuadamente, me refiero a que no la está haciendo por completo, y entonces puede ser que tenga un color verde oscuro. Sin embargo, en el momento que la cambiamos al sol, lo que va a pasar es que se va a empezar a poner amarilla, y el que esté amarilla pues nos va a marcar que no precisamente es que no le gusta el sol, porque puede ser una planta de sol que necesita el sol, pero al no tener los nutrientes adecuados, pues se pone amarilla, ¿no? No realiza la fotosíntesis adecuadamente. Y perdón, voy a mover un poquito. Listo. Entonces, ¿cuáles son estos nutrientes que deben de tener las plantas? El 75% de los nutrientes que necesitan las plantas está compuesto por los que se les llama macronutrientes, y justamente se les llaman macronutrientes porque es el 75% que necesitan, ¿no? Entonces estos son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Son los principales, digámoslo así, ¿no? Que necesitan en mayor cantidad. Y los nutrientes que se necesitan en menor cantidad son los llamados micronutrientes, que son el hierro, el manganeso, zinc, cobre, boro, cloro y molibdeno. Estos son los micronutrientes. Entonces, digamos que estos micronutrientes, cuando hacen falta, es mucho menos la afectación que se tiene en la planta a cuando falta, por ejemplo, el nitrógeno. Se puede decir que el nitrógeno es el nutriente muchísimo más importante de crecimiento para las plantas, o que se requiere para las plantas, ¿no? Entonces es muy importante que vigilemos que tenemos en balance estos tres elementos, ¿no? El sol, la cantidad de sol, el riego o el agua y el sustrato, y por último los nutrientes. Entonces, ¿cómo vamos a vigilar que tenemos esta cantidad de nutrientes? Bueno, pues es básicamente una observación. Sí existen algunos métodos de análisis de la tierra, por ejemplo, pero la cuestión aquí está, ya les he platicado en algunos otros programas, de que, bueno, sobre todo la composta, que los microorganismos procesan los nutrientes y los dejan disponibles para que la planta los absorba. Sin embargo, si hacemos análisis químico del suelo, podemos identificar que existe boro, que existe nitrógeno, que existe fósforo, que existe potasio, pero no necesariamente están disponibles para las plantas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que cuando nosotros composteamos todos los residuos orgánicos, los microorganismos que descomponen la materia orgánica, pues lo que hacen es poner disponibles estos nutrientes, es que los pueda la planta absorber. De otra manera, la planta, así esté súper repleto de nutrientes la tierra, la planta no lo puede absorber. Es, por ejemplo, cuando dicen, es que yo mis residuos los pongo directamente en la planta, ¿no? En la maceta, ¿no? Que lo ponen en la maceta. Y bueno, pues aquí les digo que como todavía no está descompuesta la materia orgánica, los residuos,
al no estar descompuesta totalmente, la planta no puede absorber los nutrientes. Entonces, así le pongamos un montón ahí, la planta no los puede absorber y no los puede aprovechar, ¿no? Entonces, es mucho mejor, sin embargo, también es una cuestión subjetiva, bueno, tenemos que observar las plantas, ¿no? Ver qué tan verde, y ahí disculpen aquí que pasan los anuncios. Entonces tenemos que observar la planta para ver, el color verde, que sí sea uniforme en las plantas, ¿no? Que sea un color verde oscuro pero vivo, no que sea opaco, y que sea uniforme, que sea homogéneo principalmente, ¿no? Entonces, estos síntomas de falta de nutrientes puede variar dependiendo de cada planta, de cada especie. Por ejemplo, hay algunas plantas que les gusta con la tierra, que la tierra, el suelo esté más, con más acidez, que tenga más calcio, por ejemplo. Entonces, por eso que va a variar para cada tipo de planta, ¿no? Pero, bueno, ¿cuáles son las formas de identificar al menos los principales macronutrientes? Cuando nos falta nitrógeno, que es como el principal, las hojas se ponen amarillas y se secan muy pronto. Principalmente empieza a hacer, como el nitrógeno es un macronutriente que se mueve en la planta, o sea, digamos, crece y se coloca en las hojas que están creciendo, y después ya cuando salen nuevas hojas se mueve a las siguientes hojas, ¿no? Entonces, si no tenemos suficiente nitrógeno, no alimenta a todas las hojas de igual manera. Entonces empieza a ponerse las hojas amarillas, las más viejitas, pero es muy pronto, digamos, se empiezan a envejecer y a morir muy rápido. Se ponen amarillas y luego se ponen cafés, ¿no? Se mueren las hojas. Eso es falta de nitrógeno. En el caso de la falta del fósforo, es un verde opaco, rojo. Ven, ay. Ay, disculpen, ven acá. Entonces, dije, para que saludes, ándale, mira. Saluda. Entonces, bueno, vamos a dar aquí el programa, Rocco, para que no ladres. Entonces, en el caso de la falta de fósforo, las hojas se ponen de color verde opaco, amarillas, luego después de verde opaco se ponen amarillas, y también puede ser que se pongan de color púrpura, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que veamos, y a mí me pasó ahora en uno de los grupos que tuve de huertos, digamos, fue en el CUSEA, se llama, es una universidad aquí en Guadalajara, y bueno, pues sí está, donde pusimos el huerto, sí está en la parte natural, ¿no? Pero tiene árboles, entonces la tierra tenía suficiente composta estable, que es hojas descompuestas básicamente, y bueno, pues de ahí aprovechamos para utilizarlo para sustrato de germinación. Pero esta tierra resultó estar muy falta de fósforo, y las plantitas se pusieron incluso un poco color púrpura, ¿no? O sea, crecen, salen, germinan y todo, pero después se pusieron de color un poco púrpura, y es justamente por esta falta de el fósforo, ¿no? Entonces aquí lo que aplica pues es poner composta desde antes, ¿no? Aunque fue muy buen sustrato para que germinaran las plantas, pero ya para su crecimiento no fue el adecuado. Entonces era rápido ponerlas en sustrato que tuviera suficiente fósforo, en este caso suficiente nutrientes, ¿no? Entonces, el potasio lo podemos identificar, la falta de potasio en nuestras plantas lo podemos identificar porque las orillas o los bordes de las hojas comienzan a ponerse cafés, ¿no? Empiezan, a lo mejor pueden ser primero amarillas y después comienzan a ponerse cafés, y llegan al grado de que incluso se empiezan como a arrugar las hojas, y pues lo café de las orillas comienza a avanzar, digamos, hacia el centro de la hoja. Entonces, esta es la identificación de falta de potasio. También se aparecen manchas necrótidas
en las hojas y se arrugan, ¿no? Entonces falta de potasio. El potasio, pues por ejemplo plátano, ¿no? Nos hace falta ponerle más cascaritas de plátano a nuestra composta. También el magnesio, este magnesio se presenta porque va a presentar con hojas viejas, digamos en las hojas viejas se van a poner amarillentas, igual digamos que cuando es falta de nitrógeno es muy similar en la falta del magnesio, pero en este caso se van a poner amarillentas entre las venas, ¿no? Se van a ver entre las venas o las nervaduras, es donde se van a empezar a poner amarillas, ¿no? Y se ven estriadas las hojas. Este es en el caso del magnesio. Y por último, el caso del calcio, ¿no? Este calcio, cuando es falta de calcio, se nos va a presentar un crecimiento lento de la planta y se va a presentar también acronecrosis, ¿no? Que es esta acronecrosis también es un tipo de arrugamiento, digámoslo así, en las hojas, pero este arrugamiento sí se comienza a poner café, es decir, se empieza a morir tal cual la hoja, y este es por la falta del calcio, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos identificar entonces estas faltas de los nutrientes en nuestras plantitas. Dice Angus que que si tengo fantasmas o por qué los ruidos. No, tengo una roommate, una amiga que vive aquí conmigo, entonces bueno, pues llegó, por eso Rocco se puso a ladrar y bueno, por eso son los ruidos. Espero que no te hayan distraído tanto, Angus. Bueno, pues es básicamente eso. Y bueno, entonces siempre estar muy al pendiente de nuestro huerto, de nuestras plantitas, porque yo sí lo veo muy claro. En el caso de la planta, si no tuvo un crecimiento adecuado, si no tuvo un crecimiento, pues sí, como debe de ser, digámoslo así, en el tiempo que debe de ser, ya la planta no va a crecer adecuadamente. O sea, si por decir el jitomate, ¿no? Que más o menos al mes y medio ya lo podemos trasplantar, ¿no? Y del mes y medio pues tiene que llevar un crecimiento constante. Pero si no tiene los nutrientes, deja de crecer, y así le pongamos después composta, le pongamos más nutrientes, etcétera, ya la planta no crece adecuadamente y ya no nos va a dar los frutos que nosotros quisiéramos. Entonces es súper importante que desde un principio tengamos los nutrientes adecuados en nuestro sustrato, en la tierra. Entonces es muy importante. Básicamente hacer una composta con todos los residuos de casa. Claro, si hacemos también, por ejemplo, si cocinamos también, pues si cocinamos, valga la redundancia, no nada más, por ejemplo, frutas y verduras, porque puede decir alguien, pues yo hago mi composta solo de frutas, no solo de frutas, perdón. Yo hago mi composta solo de cáscaras de frutas porque la verdad no cocino, pero solo de frutas, entonces ahí nos está faltando en la composta toda la parte de las verduras. Entonces, si es una casa en donde sí se cocina y aparte obviamente se consumen las frutas, bueno, pues eso es una composta equilibrada que va a tener todos los nutrientes necesarios. O sea, básicamente con una composta bien hecha vamos a cubrir el requerimiento de nutrientes de nuestras plantitas. Entonces, amigos, pues ese es el tema del día de hoy. Ese fue el tema del día de hoy. Y bueno, pues estoy por iniciar el curso de huertos para a finales de febrero, para el 22 de febrero iniciamos este curso. Entonces, si ustedes están interesados en aprender a cultivar alimentos en casa, o si lo han intentado y no les ha crecido, han tenido varias fallas, que se les han muerto las plantitas, etcétera, bueno, pues mándame un mensajito y te puedo platicar yo más de en qué consiste mi curso para cultivar alimentos en casa. Entonces, bueno, amigos, pues me dio mucho gusto haberles platicado el día de hoy. Fue un tema muy importante. Y bueno, pues los veo el siguiente miércoles a las 4:30. Si nada más sucede, si no, de todas maneras yo les estaré avisando.
en caso de que haya algún cambio, pero tentativamente será el miércoles igual a las 4:30. Pues cuídense mucho, les mando mucho amor verde, cuídense mucho y que tengan una linda, maravillosa tarde. Chao, chao.